Estamos aquí en Transición y estamos ahora en comunicación con Alejandro Marcó del Pont. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos, bueno, mientras todos o la mayoría en la Argentina está preocupada casi exclusivamente por su supervivencia cotidiana y por la cantidad de humo que se anda difundiendo por todas partes respecto de un gobierno que o está en el mejor de los mundos o parece estar al borde de la finalización. Alejandro constantemente nos invita a reflexionar sobre lo que está pasando en el resto del mundo. Y como decía el general Perón, la principal política, la verdadera política es la política internacional. ¿Cómo estamos en este aspecto, Alejandro? Bueno, eh, yo creo que lo que está sucediendo en la Argentina, vamos a tratar de determinarlo ahora, tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en el mundo. Ajá. Yo creo que el mundo está en una situación política y económica de un gran deterioro. La guerra de Ucrania ha servido como catalizador para acelerar esta degradación. Pero yo creo que uno de los temas importantes es de que se ha perdido la estructura internacional o la gobernanza, hay una gobernanza ausente a nivel internacional. Y vamos a tratar de explicar esto. Lo que se ha en general perdido a nivel local y a nivel mundial es la capacidad de poder gestionar la economía, obviamente gestionarla políticamente y después que se puedan implementar temas económicos, pero tiene que ver, por ejemplo, en el tema local, es que se ha perdido lo que tiene que ver con la democracia. O sea, la democracia se han vuelto plutocracias, o en el caso de la Argentina, una democracia corporativa, en donde gran parte de los argentinos determinó que las grandes empresas sean las que decidan cuál va a ser el futuro del país, y por lo tanto la clase política en general ha salido del juego, ha perdido su capacidad de lobista, esta capacidad de generar, de gerenciadores entre la facilitación de hacer negocios para la clase dominante y tratar de ser mediadores para aquellos que, o gestionar las desavenencias con los perdedores del modelo económico. Uno de los casos muy claros tiene que ver, hace bastante poco, el domingo pasado, tiene que ver con Alemania, en donde Alternativa por Alemania, los que muchos dicen que es el partido nazi alemán nuevamente, yo no creo que sea así, pero bueno, ganó Turingia y quedó segundo en Sajonia. Así es. Si uno mira, bueno, si uno mira, el líder del partido es un personaje que ha sido condenado varias veces por utilizar el eslogan nazis, pero lo interesante es que la segunda, que es Alicia Weidel, es una economista de Goldman Sachs, o sea, una consultora financiera, una corredora de bolsa. Entonces, estos representantes del capital no tienen ninguna conexión con sus votantes de base, y es lo mismo que pasa en la Argentina. O sea, el fenómeno de los partidos nacionalistas, o de los partidos, o que las sociedades hagan que las corporaciones sean las que manejen a nivel nacional los destinos del país, y por lo tanto esto se vuelva muy conflictivo a nivel internacional, porque las corporaciones lo que quieren es obtener beneficios y no una gobernanza mundial. Esto no es un problema solamente de Alemania. Lo tenemos en Francia con la Agrupación Nacional de Le Pen, en el Reino Unido con el Partido Reformista, o los hermanos de Italia con Meloni. O sea, casi el 15% de los votantes en la Unión Europea en las últimas elecciones para la Asamblea Legislativa fueron de estos partidos. Y Ujú. esto tiene que ver, para mí, con la falta de
capacidad para poder dar respuesta a los que han salido a los que están fuera del modelo. Por ejemplo, en Europa, los más pobres, la clase trabajadora, las pequeñas empresas, los autónomos, son los que se han volcado hacia esos partidos. Exactamente bastante parecido a lo que sucede en la Argentina con esta clase media cartonera que va a ser ahora, que muy antiperonista, que intenta justificar cualquiera de estas barbaridades. Y en Estados Unidos pasa lo mismo. Lo interesante para mí es que estas clases políticas y por lo tanto los modelos económicos, el modelo neoliberal al cual nadie le ha opuesto un modelo alternativo, están llegando a instancias de llegar al poder a través de prejuicios, de mendicidades, no a través de propuestas que tengan que ver, o sea, solamente propuestas que tengan que ver con mejorarle la vida a los ciudadanos, sino que los ciudadanos, como han perdido esta lógica del contrato social, se apoyan en estos partidos políticos, en el caso europeo por la migración, igual que en Estados Unidos, lo que hace que, en el caso de la Argentina no, pero digo, la migración en Europa y en Estados Unidos, porque, por ejemplo, los europeos necesitan una migración, los alemanes necesitan 300.000 migrantes al año para poder mantener el PBI actual, que es cero. Para poder mantener ese PBI necesitan 300.000 personas. Y los norteamericanos necesitan también migraciones que hagan en general que el mercado laboral sea un mercado laboral dual. Un mercado laboral en donde la mayoría de las personas tengan un salario menor al estipulado. Si vos venís como inmigrante ilegal, te pueden explotar. Eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en Europa. Y por lo tanto, si vos te fijás, ¿quién ganó? Por ejemplo, en Alemania tenés que los alemanes del este, en donde la propia Alemania paga menores salarios con polacos, lituanos y demás, ayudado con los migrantes, hacen de que en general los salarios de los alemanes o el salario de los norteamericanos esté cada vez más por el piso y por lo tanto la gente, al haber perdido este contrato social, esté apoyando a quienes los están destruyendo. Sí. Es una cosa increíble, bueno, pero el mundo está yendo para ese lugar, está apoyando la concentración del ingreso. Yo creo que esto va a terminar muy mal, sobre todo en la Argentina, porque en la Argentina los que somos un poco más grandes conocemos perfectamente cuál es la evolución de cada uno. Esta no es la primera vez que las empresas se encargan de dominar a la Argentina, cuáles van a ser la lógica económica extraccionista que va a tener la Argentina. Esto no es novedad. Y la mayoría de las veces terminan mal porque termina en una mayor concentración y en una necesidad de dólares que increíblemente en el caso de la Argentina se está jugando en contra en vez de jugar a favor, para que justamente quienes manejan la economía puedan hacer que se siga concentrando a nivel local. A nivel, concentrando los ingresos a nivel local. A nivel internacional existe un serio inconveniente porque el nuevo orden mundial, el problema que tiene es que uno de los gendarmes de ese orden mundial, en realidad el gendarme, que es Estados Unidos, se está retirando, porque lo que se ha perdido justamente es el poder gestionar como gendarme ante la multipolaridad qué es lo que va a suceder. O sea, qué es lo que pueden ellos utilizar como gendarme. Vos fíjate, podés tomar el avión del presidente venezolano, pero no podés meter preso a Putin que se va ¿cómo se llama?, a Mongolia. O sea, eso es una muestra muy clara de que Estados Unidos, al retirarse, y yo creo que uno de los puntos centrales de lo que va a venir a nivel mundial es cómo queden las elecciones norteamericanas, está demostrando que
el gestionar o el ser el gendarme del mundo va a cambiar y eso va a hacer que el mundo cambie y es posible de que se tenga algunas alternativas desde el punto de vista político-económico en otras regiones que abran una ventana de posibilidades, sobre todo en la Argentina, si se va el gobierno, porque la Argentina tiene todos los componentes para poder hacer de este país un país muy pujante, porque tenés petróleo, tenés gas, o sea, tenés materias primas, tenés energía y tenés materiales para la reconversión energética, que tiene que ver con litio, estaño y demás. Sí. Ahora, ¿cómo pensás que realmente es tan determinante la definición de las elecciones en Estados Unidos? Sí, sí, Ajá. porque en realidad va a determinar para qué lugar va a ir el mundo. O sea, tenés un partido de la guerra, que es el Partido Demócrata, Ujú. que tiene cooptado, por otro lado, al Partido Republicano. Digo, para la gente que no lo sepa, Donald Trump era demócrata. Y por otro lado, tenés el Partido Republicano que ha determinado de que ese juego a nivel internacional, por lo menos con la guerra de Ucrania, en donde gran parte de esto se va a jugar, sobre todo la pérdida de la OTAN, o sea, una organización que fue creada para cubrir a Europa y ahora va a perder, y por lo tanto Estados Unidos, si se retira como gendarme mundial para reorganizarse, eso yo lo escribí en el último artículo, el Sí, problema que tiene Estados Unidos en la actualidad tiene que ver con que no puede competir con China, y Europa tampoco. Entonces lo que necesitas es volverte a encerrar, la autarquía, lo que ha hecho Estados Unidos siempre, y reorganizarte nuevamente. Obviamente que Estados Unidos a lo largo de su historia ha salido triunfador porque ha tenido guerras que se han realizado en otros continentes y que no han perjudicado su infraestructura y por lo tanto salió no solamente con el poder que tiene, sino salió ganador para poder competir a nivel mundial. Bueno, yo creo que va a volver a hacer lo mismo. El problema es, para mí, son dos. En principio, para que vos te puedas replegar, tiene que seguir con una lógica que el mundo sea completamente inestable. ¿Por qué? Porque uno de los grandes ingresos de la economía norteamericana en la actualidad tienen que ver con la industria armamentista. El complejo militar industrial tiene mucho que ver con sus ingresos. Punto uno. Por eso se hizo salir del juego a Alemania con la voladura del Nord Stream, porque al Alemania salir del juego, Europa queda en un proceso de desindustrialización. sí. Ayer salió que Volkswagen quiere cerrar una de las fábricas más grandes que tiene en Alemania. ¿Por qué? Bueno, porque el modelo alemán de negocios es un modelo que se sustentaba si existía energía barata por parte de los rusos. Claro. Bueno, ahora esa energía no está más y por lo tanto Europa, que en general tiene serios problemas en todas sus áreas energéticas, bueno, está o ha empezado con la guerra de Ucrania con una desindustrialización que le conviene a Estados Unidos, ¿no? Esto forma parte de la lógica Ujú. de Estados Unidos, pero aparte le está dejando una guerra en puertas para que se haga cargo, por eso a mí me parece muy interesante lo que quiere Donald Trump, es retirarse y si es posible salirse de la OTAN, porque Europa no tiene capacidad de defenderse y por lo tanto va a tener que reestructurar su defensa mientras le compra armas a Estados Unidos. Entonces, el negocio armamentista va a seguir funcionando y va a dejar a la deriva a un futuro competidor, o un competidor en general, que es Europa, que el problema que va a tener es no solamente lidiar con su desindustrialización y con la competencia china, que tampoco pueden competir, sino con problemas de energía y problemas bélicos adentro de su territorio. O sea, van a tener que reconvertirse y por lo tanto van a tener que readaptar su política fiscal para tratar de garantizar los ingresos para poder hacer esa reconversión militar. Del otro lado yo creo que está cada vez más claro,
a excepción de las cuestiones de moneda, que yo estoy bastante, no en contra, sino que creo que eso va a pasar muchos años para adelante, no ahora, porque a China en la actualidad no le conviene, por más que en noviembre se vaya a hablar en los BRIC de que va a haber un cambio de moneda o una cesta de monedas y que va a haber un nuevo SWIFT que ya se está implementando tanto en China como en Rusia. Bueno, todas esas cosas van a pasar, pero la facilidad o la conveniencia por parte de China de que eso suceda tiene mucho que ver con mantener la cantidad de empleos que China necesita en China, que lo hace que pueda exportar gran parte de su excedente a Estados Unidos. Si el área del dólar deja de ser una alternativa de financiamiento, se va a caer el consumo norteamericano y por lo tanto eso va a perjudicar a China en bienes intermedios por una parte y en la otra parte que tiene que ver con tecnología, que China se ha propuesto empezar a hacer un gerenciador de la industria que tenga que ver con la tecnología, microchip, cambio, paneles solares, etcétera. Ellos quieren ser los amos de esas exportaciones que tienen mucho valor agregado, pero por el otro lado necesitan los bienes intermedios que son los que le dan trabajo a China, hasta que se pueda hacer que los propios chinos tengan la capacidad de consumo para poder obviar a Estados Unidos y a Europa, ¿no? Ajá. Y en este contexto, que evidentemente parece ser de oportunidades desaprovechadas para nuestro país, ¿cómo ves a la región aquí en América Latina? Yo creo que el que más problemas tiene en la región es Argentina, o sea, la sociedad argentina. Ujú. Porque, insisto, o sea, nosotros tenemos materias primas, tenemos energía, tenemos materias primas que pueden transformarse en energía, tenemos materiales que en realidad la distribución de materiales en el mundo es muy específica y el pasaje a energías renovables tiene que ver con materiales que son materiales físicos que están en cada uno de los países y que Europa, por ejemplo, no los tiene y Ujú. necesita que los países que tienen, estamos hablando por ejemplo del litio, Sí. los países que lo tengan hagan el favor de o exportarlo, que sería la peor de las cuestiones, o que América Latina, en caso de la Argentina, haga un modelo de negocios en donde pueda generar trabajo con energía barata y subsidiada y con materiales que nosotros tenemos y podamos competir a nivel internacional con bienes, lo cual sería un grave problema para Europa. Claro. El conflicto que existe, o sea, nosotros tenemos la capacidad de ser Suiza y lo estamos tirando a la basura porque el primer tema que necesitas en esto, sobre todo con materiales, es que necesitas que el Estado intervenga regulando la capacidad que tengan cada una de las industrias para, si querés exportarlo y regalarlo, bueno, tiene que ser de una manera regulada, porque si no te vas a quedar rápidamente sin Claro. esos productos que vas a exportar y te van a venir esos productos como, bueno, autos eléctricos o computadoras, teléfonos o lo que quieras que sean, ¿no? Ujú. Con el litio, digo. Eso sería, lo más indicado sería armar un modelo productivo argentino en donde se ocupe valor agregado y la gran capacidad que tiene la Argentina, que es en material humano, de capital humano, para poder exportar bienes y por lo tanto podría generar internamente trabajo, generar calidad en el trabajo y generar bienes que
con la energía y con los materiales que tenés sean altamente competitivos en el mundo. El problema es que ahora lo estás regalando. Claro. Y hay una guerra por el otro lado, y una guerra en donde Estados Unidos necesita esos mismos materiales, en algunos casos los tiene, y China, que sí también los necesita, lo que quieren es o apoderarse de esos materiales o obstruir la entrada a terceros para que esas reservas de materiales no vayan para el lado de China. Claro. Entonces vos ni siquiera estás jugando con eso, o sea, estás haciendo lo que, bueno, esto que te estoy diciendo de que la política ha dejado de ser la mediadora entre los dueños de la Argentina y los que se cayeron del modelo. O sea, la política como ha quedado afuera, ahora quienes mantienen y quienes determinan cuáles van a ser la lógica del modelo, que es un modelo extraccionista y de beneficios para ellos, y encima que esos beneficios sean fugados al exterior, son las grandes compañías. Esas son las que están tomando las decisiones en la Argentina. Por lo tanto, si las grandes compañías toman las decisiones, bueno, hay 40 millones de personas que te sobran. Sí, tal cual. Y el problema es que efectivamente, no solo que la dirigencia política quedó corrida al juego, sino que tampoco se ven procesos de renovación que a partir de propuestas que de alguna manera revolucionen este orden dado, ¿no? Claro, sí, bueno, pero sí, ese es el gran tema, pero ese tema me parece que está sucediendo en el mundo. Sí. Y sobre todo vos diste con un punto neurálgico, es propuestas, no personas. O sea, lo que se necesitan son nuevas ideas para afrontar cuáles son los problemas, y obviamente yo creo, sin ninguna duda, de que la dirigencia política y la dirigencia judicial en la Argentina que están ahora no pueden estar, o sea, no pueden ser parte de la nueva generación o de un nuevo modelo económico que vos puedas armar. Claro, el tema es buscar por dónde, porque efectivamente yo creo que se ha votado mayoritariamente, a ver, por engaño, por ignorancia, por condena, por lo que fuera, pero claramente en contra de los intereses de las grandes mayorías y de la Argentina en general. El punto es que ahora, en este descalabro, en esta desacreditación, también va ingresando la Libertad Avanza, Milei y demás, y de golpe uno se pregunta qué tipo de escenario apocalíptico puede surgir con una dirigencia política, sindical, judicial, social en general, absolutamente descalificada, y una sociedad que está experimentando niveles de pobreza y de indigencia inéditos en nuestro país, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero daría la sensación de que ante la falta de alternativas, todo lo que tenga que ver con los partidos nacionalistas de derecha son los que se están empezando a afianzar en el mundo, como si fueran una alternativa que ya la historia ha demostrado, bueno, vos sos historiador y sabés mucho más que yo, la historia ha demostrado de que no han sido soluciones, pero ojo, que acá hay una gran diferencia. El partido nazi y el partido de Italia, los, ¿cómo se llama? Los fascistas, sí, daban o proponían sistemas que tenían que ver con la grandeza del país. Estos señores no tienen ninguna proposición alternativa, aún siendo nacionalista, que vos puedas decir, no, bueno, vamos a ir a una, no sé, una regionalización y vamos a hacer que se reinvierta la plata en la Argentina o en Sudamérica. No, esta es una cuestión simplemente de prejuicios, de mendicidades, de mentiras, para hacer negocio. Sí, tal cual. O sea, no hay nada por detrás que haga esto. Por eso digo, yo me intento cuidar de decir de que en general estos son fascistas o son nazis, porque no, ni siquiera son eso. No, o sea, ni siquiera tienen la capacidad de hacer eso, aunque sea horroroso, pero tratar de dar un modelo alternativo de dominación mundial, porque los alemanes decidieron de que ellos iban a manejar el mundo. Bueno, pero era una idea. Acá no hay ni eso, hay
una entrega de los productos nacionales a empresas extranjeras o a grupos locales que ni siquiera tienen un imaginario de reinversión en la Argentina, en poder sacar mayores negocios a través de el capital humano, que es muy productivo en la Argentina y que tiene mucho y que podrías pagar barato. Bueno, ni siquiera eso está, o sea, está en destrucción de universidades, destrucción del capital humano y en extraer los recursos, venderlos y poner el dinero afuera. O sea, Así eso es. es. Sí, la destrucción de lo público, ¿no? De alguna manera y la Exactamente eso. Alejandro, te agradezco mucho tu participación, siempre tan claro y bueno, seguiremos en contacto viendo cómo va evolucionando este proceso a nivel mundial, que a veces pasa desapercibido simplemente por estar atosigados por la realidad cotidiana. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar. ¡Qué locura! Todos los martes de 21 a 23 horas por Radio AMED, el magazine más disparatado de la actualidad.